vieron que todos estaban relacionados. Una de las partes más interesantes de la mitología de los aztecas era que la fuente de su origen era un lugar donde se intersectaban 4 ríos. Si varias tribus se originaron en esta antigua zona, ¿significa esto que también compartieron un conocimiento original? El Dr. Orozco y su equipo halló otra pista importante. Los símbolos que representaban el ciclo venusiano también se conectan con el dios azteca Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era considerado como el equivalente astrológico de Venus. Y cuando se estudian las culturas antiguas, los movimientos de Venus son extremadamente importantes. No solo para la siembra y para la cosecha, sino para otros ciclos de tiempo basados en este planeta. El movimiento de Venus alrededor de nuestra estrella es tan preciso que literalmente puede usarse para fechar todos los hechos de una cultura. Y cuando vemos la antigua cultura egipcia y la cultura sumeria, los movimientos de Venus siempre asumen un papel de carácter preponderante. Es muy probable que haya símbolos en ciertas cuevas en Utah que se conectan específicamente con los calendarios mayas, con imágenes de Quetzalcóatl, una de sus deidades centrales, pero al mismo tiempo estos símbolos también son compartidos por otras culturas, así que no son exclusivos de la cultura azteca. También son compartidos por los Anasazi, los Hopi, los Navajo, los Apaches y otros. ¿Es Quetzalcóatl el eslabón perdido en el misterio de Aztlán? ¿Y podría su símbolo ser universal en el linaje de las distintas civilizaciones americanas y posiblemente de la antigua Sumeria? El investigador Anton Parks cree que Quetzalcóatl pudo haber tenido una antigua relación con el dios sumerio Enki. En sus análisis, descubrió que Enki salió de Sumeria para ir a residir en Egipto. Cuando llegó a Egipto, se convirtió en Osiris. Según el libro egipcio de los muertos, Osiris murió a manos de Set y fue resucitado por su esposa Isis como su hijo Horus. Horus luego venga la muerte de su padre. En algunos textos sumerios, pero también en textos egipcios, Horus se aprovecha del hecho de que Venus aparece en el cielo para iniciar la pelea. Eso es interesante porque el vínculo entre Horus y Venus es muy claro. Horus logra derrotar a Set en una batalla épica. Cuando Horus por fin derrota a Set, desaparece por completo de los textos egipcios. Creo que encontré su rastro en América, en México, bajo el nombre de Quetzalcóatl. Creo que quiso dejar la atmósfera de los dioses sumerios y egipcios para crear su propia comunidad, donde sería llamado Quetzalcóatl. También hallamos huellas de él más al sur, en Perú, con el nombre de Viracocha. Creo que cuando huyó a América, se aisló y se transformó en un personaje sabio, con una comunidad alrededor, y se llamó a sí mismo Quetzalcóatl. Entre los aztecas, cuyas creencias están entre las mejores documentadas de las fuentes históricas, Quetzalcóatl estaba relacionado con los dioses del viento, del planeta Venus, del amanecer y de las artes y el conocimiento. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es la deidad civilizadora de la antigua América Central. Es recordada principalmente por eso, por traer la civilización y por enseñar una doctrina de paz y amor. Quetzalcóatl esencialmente se convierte en una figura paterna para la humanidad. Enseña a la gente a hacer las cosas bien, a construir templos, a navegar, a hacer las cosas en la vida con fundamentos, a adoptar un estilo de vida civilizado. Las primeras representaciones iconográficas de la deidad son las halladas en la estela 19 en el yacimiento Olmeca de la Venta. En ella se muestra una superficie que surge tras una persona, probablemente en un ritual chamánico. Se cree que la imagen fue hecha alrededor del año 900 a.C.
Sus enseñanzas se oponen al sacrificio humano, y él busca enseñar a la humanidad a no matar al prójimo, diciendo que es un crimen terrible. Si se quiere hacer sacrificios, se deben sacrificar flores, frutas. Estas son las enseñanzas pacíficas y hermosas de Quetzalcóatl. Y es fascinante que una de las primeras imágenes de Quetzalcóatl provienen del yacimiento Olmeca de la Venta, donde vemos una figura llamada Hombre en Serpiente. Es la figura de un oficio entrelazado con plumas en la cabeza y rodea a un hombre que sostiene una especie de bolso muy similar a los que hallamos en Sumeria, en Göbekli Tepe y otros lugares. La idea de Quetzalcóatl como una serpiente parece ser común en grupos como los incas y los mayas. ¿Es una prueba más de que todos estaban influenciados por el mismo Dios? ¿Cómo cambiaron los aztecas sus enseñanzas y sabiduría? Graham Hancock indica que, según la leyenda, otro prominente dios expulsa a Quetzalcóatl y asume el liderazgo de los aztecas. Vemos luego de la misión civilizadora de Quetzalcóatl en Centroamérica, de llevar tradiciones y mitos, es enviado al exilio y promete volver y que cuando volviera acabaría con el culto al dios de la guerra. ¿Quién fue este usurpador? El dios de la guerra, Huitzilopochtli. Es un dios muy oscuro, para ser honestos. Pero en contraste, tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, con sus colores brillantes, azules y verdes. Es vegetariano, hace cosas buenas, es civilizador del mundo. Así que hay una especie de dualismo entre estos dos dioses. El antagonista de Quetzalcóatl es Huitzilopochtli. Su nombre puede traducirse como colibrí. Pensamos en los colibríes como aves tiernas, pero son muy decisivas y muy veloces. Y son un símbolo perfecto para la manifestación de una voluntad. La capacidad de un colibrí para permanecer inmóvil en el aire con sus alas batiendo a una velocidad increíble. Así que no es sorpresa que, a pesar de su belleza, el colibrí haya sido elegido como el avatar del dios de la guerra. ¿De dónde vino este dios? ¿Pudo haber sido un ser de otro mundo que se insertó en la cultura azteca? Originalmente tenía poca importancia antes de la migración a México. Pero luego de la partida de Quetzalcóatl, los aztecas reformaron su religión y pusieron a Huitzilopochtli al mismo nivel de Quetzalcóatl, convirtiéndolo en un dios solar. Y es Huitzilopochtli el que combina a los aztecas a dejar Aztlán y buscar un nuevo hogar. Huitzilopochtli también dejó instrucciones específicas sobre dónde estaría ese nuevo hogar. Cuando oímos hoy en día a los ancianos aztecas, las narraciones que nos han legado indican que la tribu tuvo una visión antes de salir de Aztlán. En esa visión se le apareció un dios que le dijo que debía viajar al sur con su tribu hasta un lugar donde encontraran a un águila posada sobre un cactus, sosteniendo una serpiente en sus garras. Así viajaron hacia el sur, hasta un lugar donde hallaron el águila sobre el cactus. El águila devoraba a una serpiente, y lo tomaron como la señal de que allí debían asentarse. Y esto es lo que ven en ese viaje. Vieron el cactus, el águila, y en sus garras llevaba a la serpiente. Allí se detienen. En medio de un lago, una isla en medio de un lago. Es allí donde construyen su gran ciudad, que se convierte en el centro del imperio azteca. La gran ciudad fue construida en una fértil isla del lago Texcoco y fue llamada Tenochtitlán. Hoy en día es la moderna metrópolis de Ciudad de México. Si la imagen de un águila con una serpiente en las garras es familiar, es porque es el símbolo usado actualmente en la bandera de México. ¿Pero podría tener un significado mucho más antiguo? Algunos expertos como Jack Curry creen que este símbolo tiene sus raíces en un antiguo conflicto entre fuerzas de otro mundo. Quizá era una época en la que el antiguo linaje de serpientes perdió vigencia.
Vigencia perdida ante el nuevo linaje real que surgió con la nobleza azteca. Ellos continuaron adorando al dios de la guerra, y a lo largo de los siguientes cientos de años, su imperio florece a pesar de un aumento en el baño de sangre y el sacrificio humano. Lo fascinante aquí es que, a la larga, los aztecas comienzan a hacer sacrificios humanos para apaciguar a ese dios. Sacrificaban humanos en la creencia de que así podrían retardar el movimiento del sol hacia la siguiente casa zodiacal. Hablamos del movimiento de precesión de la Tierra. ¿Por qué querían retrasar el movimiento del sol hacia la siguiente casa del zodíaco? Pues porque creían que ese era el mecanismo que desataba los cataclismos globales en el planeta. Creían que al apaciguar a Dios mediante el sacrificio humano, podrían frenar su movimiento hasta el punto de evitar el siguiente cataclismo. Ellos creían que Huitzilopochtli estaba en una lucha constante contra la oscuridad y requería alimento en forma de sacrificio humano para asegurar que el dios sobreviviría otro ciclo de 52 años, la base de todos los mitos mesoamericanos. Comenzaron a malinterpretar las antiguas enseñanzas. Las razones de ser de los dioses eran metáforas, estaban allí para ayudarnos, enseñar a cada individuo a elevarse sobre la situación básica, a elevar el nivel de conciencia. Lo que los aztecas comenzaron a hacer, y sucedió antes en muchas otras culturas, fue tomar literalmente las enseñanzas. Así que vieron a su dios de la guerra decir, «Soy su dios». Para que el pueblo azteca perdure y sobreviva por miles y miles de años, deben apaciguarme con sacrificios y rituales de sangre, y yo los protegeré de la oscuridad que viene. Siempre estarán protegidos de la oscuridad. Los espíritus del mal nunca vendrán a sus vidas otra vez. Siento que los aztecas estaban aterrorizados de que sus dioses los dejaran. Así que ese acto de violencia, matar a su propia gente y sacrificarla para apaciguar a los dioses, es una práctica que hemos visto en muchos lugares del planeta. Siento que se sintieron abandonados por todos. Estaban molestos por ello. Y esa fue su forma de demostrar al mundo que eran poderosos, aunque estuvieran llenos de temor. ¿Pero pudo su miedo a la oscuridad ser su perdición? Ni siquiera su adorado Dios pudo salvarnos de lo que estaba por suceder. En 1519, una nave llegó a sus costas trayendo a un extraño hombre blanco y barbado. Finalmente, llega Hernán Cortés a tierras aztecas. La única otra vez en la que habían visto a una criatura con barba era cuando vieron a su dios Quetzalcóatl. Allí estaba un español con una larga barba y armadura, montando criaturas increíbles, los caballos que traían consigo. Cuando Cortés llega a la costa, con su barba y su tez clara, su cabello, la gente que ha estado adorando y esperando a Quetzalcóatl transfiere esa energía a Cortés. Pero Cortés no es ningún dios. Dirigido por su fe, el emperador azteca Moctezuma inicialmente recibe a Cortés y a sus conquistadores con los brazos abiertos. Cae en un estado de histeria con la llegada de Cortés. Es fascinante estudiar los documentos de ese periodo. Tanto los aztecas como los conquistadores dejaron constancia de los hechos y nos dan una imagen precisa de Moctezuma, quien era un dictador agresivo, dominante. Pero cuando creyó que estaba ante un dios que regresaba, perdió todo su valor y confianza. Y Cortés rápidamente se dio cuenta de ello. Lo aprovechó y lo usó a su favor como parte de un juego psicológico para derrocar al imperio azteca y despojarlo de todo cuanto poseía. Por supuesto, Cortés no era un dios de la paz. Cortés solo estaba allí por una razón, para llevarse
y en su primer encuentro, el primer encuentro cara a cara entre Moctezuma y Cortés, se menciona esto directamente lo que Moctezuma esperaba que dijera el dios. Sí era Quetzalcóatl. Moctezuma hizo todo el trabajo en su imaginación. Fue un ¿Qué sucedió realmente? ¿Fue por la creencia de que ciertos dioses eran más poderosos que ellos? ¿O pudo la caída del pueblo azteca a manos de Cortés en 1519 haber sido una batalla por la humanidad entre fuerzas extraterrestres que han batallado en nuestro mundo por miles de años? ¿Pudo el exterminio de una gran civilización acabar con el último vestigio del conocimiento antiguo en el planeta? La evidencia de la actuación de antiguos poderes se ve reflejada en la búsqueda interna realizada por sacerdotes españoles. Les preocupaba qué lugar tenía esa civilización en su comprensión de Dios y la creación. Por ello enviaron misioneros a México. ¿Habrían estado relacionadas las historias de la creación? Estas preocupaciones surgen al investigar documentos como el Códice Aubin, compilado por un sacerdote dominico llamado Diego Dorán a finales del siglo XVI. El descubrimiento del Códice Aubin y su traducción han mostrado una gran similitud entre las historias de creación sumerias y aquellas historias de creación que pertenecen a los pueblos de origen mesoamericano. Esas cosmogonías hablan de un panteón de dioses que crearon al hombre, y no un solo dios, tal como profesaba la iglesia de aquella época. Debido a ello, gran parte de esa información fue censurada. Vieron tantas similitudes entre ambas que muchos de ellos se atemorizaron y pensaron que el pueblo podría ver esos paralelismos y concluir que la humanidad había sido creada por esas criaturas, por los Anunnaki, los dioses serpientes, y no por el verdadero y único Dios de la cristiandad. ¿Qué pasaría al sistema de creencias mundial si comprobamos que venimos de la misma creación? Y más perturbador aún, ¿es posible que estos sistemas de creencias hayan sido usados por razas en conflicto para sus propios intereses? Uno de los debates más apasionantes que tuve en mi carrera profesional ocurrió en Nueva York en 1984. Recibí una llamada en mi oficina de un hombre que comenzó a hablarme de las civilizaciones antiguas de la Tierra, incluyendo al Jardín del Edén, y decía que no tenían nada que ver con el Homo sapiens sapiens, sino con extraterrestres, y específicamente extraterrestres que estaban en guerra. Y quedé impactada por el nivel y la profundidad con la que el individuo me dio detalles sobre la relación entre nuestra civilización antigua y extraterrestres que luchaban entre sí, y nuestra preocupación por el regreso de alguno de ellos. Si esto es cierto, ¿representa mayor evidencia de un plan secreto en la investigación de estos sacerdotes? Otros paralelismos intrigantes pueden hallarse en un documento español escrito por el padre Bernardino Sahagún en el siglo XVI. Conocido como el Códice Florentino, también detalla la historia y cultura de los aztecas basadas en décadas de investigación realizada por Sahagún. El documento llega a conclusiones desconcertantes, tanto que el Códice Florentino nunca vio la luz. Pongámoslo en contexto. Estamos en la era medieval en Europa. Tenemos una cultura basada en el pillaje, la destrucción y la subyugación total ejercida por una orden religiosa en particular. De esta cultura surge un grupo de españoles que cruza el Atlántico y llega a América Central. Y quedan totalmente fascinados con los supuestos ignorantes y bárbaros. Y sí que eran bárbaros, por cierto, pues el sacrificio humano difícilmente puede llamarse ilustrado. Pero hallaron, para su sorpresa, que sus historias y mitos
sonaban muy parecidos a los de la Biblia, que en Europa era el pináculo de la civilización. Así que comenzaron a escribir estas historias y a medida que lo hacían y más escuchaban a los aztecas, más se daban cuenta de que su mito de hecho precedía a la cristiandad. Eso era un problema, porque cuando se comienza a describir al dios Quetzalcóatl, que básicamente nació de una virgen en una cueva, desaparece durante 40 días, sube a una colina sagrada y predica su religión a las masas, luego es clavado figurativamente, no literalmente, a una cruz, regresando 3 días después, luego de cruzar al otro mundo el 21 de diciembre, y resucita como el hombre Dios y es recibido como héroe, esa era una historia conocida. Así que siendo sacerdote, en medio de todo esto, uno pensaría, Dios mío, tenemos un problema, porque todo lo que estaba en la Biblia, todo lo que adoraban en Europa, era muchísimo más antiguo. Así que sacaron las conclusiones y se dieron cuenta de que era lo mismo que los sumerios estaban diciendo 3000 años antes de Cristo. El códice fue presentado a la iglesia y predeciblemente no fue hecho público. Es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de que el viejo mundo estaba mucho más adelantado de lo que en Europa se decía en ese entonces. ¿Pudo el antiguo conocimiento de Quetzalcóatl haber sido transmitido a los aztecas? Y si fue así, ¿pervirtieron los aztecas ese conocimiento? ¿Pudo otra influencia haber intervenido disfrazado como el dios de la guerra Huitzilopochtli? Si esto es cierto, sería prueba adicional de que la caída de los aztecas se debió a fuerzas sobrenaturales y de otro mundo bajo control de esos dioses. Tenemos que preguntarnos si es posible que esos 2 seres que supuestamente vinieron de las estrellas ¿son 2 seres de otro mundo en conflicto? ¿Es posible que estemos viendo a 2 criaturas que no eran amistosas entre sí? ¿Es posible que estemos viendo a 2 deidades o 2 seres extraterrestres? En mi opinión, y si analizamos los textos antiguos y la mitología, lo que nos legaron los antiguos aztecas y mayas, la respuesta es sí. Una posible causa de la destrucción de este pueblo y su cultura podría ser la de grandes fuerzas que batallaban tras bastidores sobre la tierra, manipulando nuestras sociedades y enfrentándolas unas a otras. ¿Podría Quetzalcóatl y su antiguo linaje haberse extinguido en algún momento? ¿Y pudo el temor a lo desconocido haber permitido la acción de otras fuerzas sobrenaturales en el planeta? Si siempre estamos esperando que una nueva fuerza nos guíe, como sucedió cuando Cortés al llegar fue confundido con un dios, ¿no estamos aprovechando el potencial humano para crear un nuevo mundo basado en la comprensión de que todos estamos conectados por la misma creación? Si regresamos a los antiguos linajes, como en la leyenda de Aztlán, ¿hallaremos respuestas? Expertos como Freddy Silva señalan una conexión con un sistema de estrellas que permeó en varias civilizaciones antiguas. En términos de la conexión con Sirio, está el hecho de que Sirio siempre fuera considerado la fuente de la sabiduría, que sea invocado por medios chamánicos o seres físicos llegados de Sirio. Eso es otro asunto. Creo que ambas son ciertas. ¿Podría haber un linaje aún más antiguo tratando de cambiar el código humano? A continuación, estudiamos la conexión con Sirio de una tribu en Mali y las misteriosas escuelas de Egipto.